Muchas gracias, Marion. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, yo pues tengo que confesar algún pecado, ¿no? Yo, a diferencia de mi antecesor, yo sí soy economista. Incluso algo peor, soy doctor en economía. Pero estoy arrepentido, lo reconozco. Lo primero, felicitar a quien me ha antecedido en el uso de la palabra, porque de las cosas que nos suelen hermanar con otras personas suelen ser las lecturas. Y mi antecesor, Francisco, ha citado algunas lecturas que me han parecido apasionantes. Primero ha citado a Schumacher, el economista alemán que editó Lo pequeño es hermoso y Guía para perplejos, que es realmente una crítica a la pasión por el tamaño, ¿no? Yo creo que toda la política y la política económica moderna se caracteriza por una pasión por el tamaño, cuando todos sabemos que el tamaño no es lo importante, ¿no? Ha citado el libro de Lips, que han citado al final, libro del que puedo presumir de haber hecho incluso una recensión publicada en prensa. Yo creo que les recomiendo muchísimo. Y luego ha citado Hermano Lobo. Hermano Lobo es una revista apasionante, de verdad. Yo iba a comprarla de niño, que me mandaba mi padre, y me la iba leyendo luego. Pues mi padre empezó a darse cuenta que cada vez que me mandaba al kiosco, cada vez tardaba más. Porque al principio solo miraba la portada y luego me la leía completa. Hermano Lobo tiene frases geniales. Yo pensé que nos iba a sacar Francisco el parte meteorológico que hizo famoso Hermano Lobo, ¿no? Que el parte meteorológico que decía: reina en todo el país un fresco general procedente del noroeste. Pero bueno, hemos venido aquí a hablar sobre la crisis financiera, ¿no? Entonces, ¿cómo se generó la crisis? Yo soy de la opinión de que la crisis se generó básicamente por dos cosas, aunque ahí ustedes ven tres, luego empezaré a explicar. Uno es el abandono del patrón oro. El patrón oro saben que se restauró en el 44 y se abandonó definitivamente en el 71. No voy a extenderme ahora mucho, luego probablemente más, pero yo creo que es un error, luego demostraré por qué o intentaré demostrar por qué. Abandonar el patrón oro, o sea, es decir, eliminar un método de fijación de la cantidad de dinero es uno de los grandes problemas que padecemos. El patrón oro, como ustedes saben, se abandonó en el 71 básicamente porque hubo alguien que se dio cuenta que no se estaba cumpliendo, que era el general de Gaulle. El general de Gaulle empezó a exigirle a Nixon, decir, bueno, tú me das aquí unos resguardos de oro y, bueno, si me los das es que lo hay, ¿no? Y el otro le decía, hombre, claro, vas a dudar de la palabra de los Estados Unidos de América. Y dice, pero estupendo, pues te mando los resguardos y me mandas el oro. Y así fue mandando los resguardos y le fueron devolviendo el oro, claro. Nixon se empezó a asustar, dice, si sigue mandando resguardos no va a haber oro. O si los demás copian la política de Gaulle, pues efectivamente terminaremos por no poder pagar los resguardos. Total, solución, suspendemos la convertibilidad del oro en el año 71 y ya nadie más mandó resguardos a Fort Knox. Realmente no sabemos qué hay dentro de Fort Knox. Lo que sí sabemos, Fort Knox, para los que no lo sepan, es el fuerte donde la Reserva Federal custodia las reservas de oro del mundo a cambio de resguardos, con los cuales todos los demás estamos muy tranquilos. Bien, pero vamos, yo creo que la crisis se generó por los déficits continuos. Vamos a ver. Saben ustedes que los keynesianos suelen defender que los keynesianos no son siempre los seguidores de Keynes. O sea, que eso también hay que dejarlo claro. A veces aquí hay mucho keynesiano que realmente no leyó a Keynes, pero bueno, para que me entiendan. Las políticas keynesianas suelen decir que en épocas de depresión el Estado tiene que tirar de la demanda incurriendo en un fuerte gasto público, incluso hasta generar déficit. Bien. Esos déficits, lógicamente, habrá que financiarlos con deuda, porque cuando se ingresa menos de lo que se gasta, lógicamente hay que emitir deuda, y luego pues llegarán las épocas de superávit, donde el Estado, pues lógicamente, o mejor dicho, las épocas de bonanza económica, donde el Estado, lógicamente, hará la función contraria. Mientras todo el mundo gasta, el Estado se vuelve un poquitín más austero, va generando pequeños superávits y va amortizando su deuda. O sea, es una cuestión como de nivelación. Suena bien, suena bien. Claro, el problema es que por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que desde el final de la Primera, los estados
no han dejado de incurrir en déficits. Es decir, hemos tenido déficit en las épocas de depresión, como manda una buena política keynesiana, pero también hemos tenido déficit en las épocas de bonanza, a lo mejor déficits más pequeños, pero siempre tenemos déficit. O sea, el Estado es una máquina constante de crear déficits. Por último, a nosotros en Europa nos vino un problema añadido, ¿no? ¿Cuál fue el problema añadido que nos vino en Europa? Bueno, pues la imposibilidad de monetización del déficit en la zona euro. Luego explicaré un poquito mejor esto. Pero básicamente, mi antecesor en el turno de palabra ya lo ha dicho. Si nosotros tuviéramos ahora la capacidad de emitir moneda, pues realmente parte de los problemas que tenemos no los tendríamos. A cambio tendríamos otros, que no sé si no serían más graves, como serían probablemente una inflación de tamaño argentino, ¿no? Bien. Vamos a darle vueltas al tema del déficit y por qué se abandonó el patrón oro. Miren ustedes, yo no soy contrario de que los estados incurran en déficits, a pesar de que estoy reputado como un economista ortodoxo. O sea, no soy contrario. El déficit es algo normal. En todas las familias, a veces se oye decir, esto suele ser muy típico de la derecha cuando está en la oposición. La derecha, cuando está en la oposición, suele grabar cuñas publicitarias en las que acusa al gobierno de izquierda de turno de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Suele decir esto. Y a todo el mundo le suena francamente bien. Lo que pasa es que, y suele decir, como en las familias, como en las empresas, se dice esto. Esto es totalmente falso. Vamos a ver. Todos los que estamos aquí, determinados ejercicios de nuestra vida, determinados ejercicios económicos, incurrimos en déficit. ¿Qué años incurrimos en déficit? Básicamente los años en que hacemos una gran adquisición. Por ejemplo, el año que uno adquiere un coche, el año que uno reforma la casa, el año que casa una hija. Uno incurre en un gran gasto. Probablemente los gastos en que incurre en ese ejercicio son superiores a los ingresos del ejercicio. Sin embargo, los padres de familia normalmente han demostrado ser gente muy prudente y gente que ha sabido llevar sus finanzas. O sea, es falso que no se puede gastar más de lo que se ingresa y es falso que las economías familiares y empresariales se dirigen por ese principio. Ahora, ¿qué es lo que hace una familia el ejercicio que sus gastos superan a sus ingresos? ¿Cómo paga ese diferencial? Solamente hay dos maneras de pagarlo. Uno, o en el pasado los ingresos superaron a los gastos, es decir, hubo superávits pasados que se acumularon en forma de ahorro, ¿de acuerdo? Y entonces ese ahorro se aplica ahora a la adquisición. Es decir, yo estos años pasados ganaba 100, gastaba 90, ahorraba 10. Esos 10 los he invertido en algo. He podido comprar oro, he podido comprar otra casa, he podido comprar acciones de un banco, lo que sea, algún tipo de activo, ¿de acuerdo?, que luego puedo liquidar y recuperar unidades monetarias. Con eso pago el diferencial. A veces, liquidando el ahorro, es decir, liquidando los superávits pasados, no da para pagar la diferencia. O simplemente no hay superávits pasados, como ocurre, por ejemplo, en las familias jóvenes. La diferencia, la parte que me falta, la financio endeudándome. ¿Cómo pago el endeudamiento? Generando superávits futuros. Eso es así. Es decir, todos en nuestra vida, en un momento determinado, incurrimos en algún déficit. En un mes determinado, dentro de un ejercicio. El año en que incurrimos en un déficit solamente podemos pagarlo o con déficits pasados que se han acumulado en forma de ahorro o endeudándonos, deuda que pagaremos con superávits futuros para liberar la deuda. O una mezcla de ambos, que es lo más corriente. Vendo una propiedad, pago parte del déficit presente, me endeudo y en el futuro genero superávits, ¿de acuerdo?, con los que ir amortizando la deuda. Este es el problema del Estado. Es decir, no tengo nada en contra de que el Estado incurra en déficit, siempre que esté dispuesto a incurrir en superávits. De hecho, hay adquisiciones que necesariamente se tienen que adquirir con déficit. Claro, pensemos en el tema de un Estado. Un gran gasto de defensa. El año en que se cambia un parque de artillería. Eso, con independencia de lo que piense cada uno sobre las funciones del ejército,
¿de acuerdo? Está claro que no lo puede soportar el presupuesto de ese año, ¿de acuerdo? Y si se considera necesario tener Fuerzas Armadas, no debe pagarlo el presupuesto de ese año con los impuestos de ese año. También un poco por justicia distributiva, ¿no? Para que lo paguen varias generaciones. Lo mismo si me ponen un puente o un hospital. Ahora, lo que tiene que tener claro el Estado es que tiene que generar superávits. El problema en el que estamos actualmente es que los Estados han estado en déficit siempre están en déficit. ¿Cómo han financiado estos déficits hasta la fecha? Bueno, pues la mejor fórmula que han encontrado de financiar el déficit ha sido el abandono del patrón oro, es decir, el abandono de una cantidad fija de medios de pago. La independencia de los bancos centrales es relativa. Es relativa. Es decir, no, nosotros tenemos un banco central que es independiente. Bueno, es independiente hasta que el gobierno se enfada. De eso en Argentina tienen mucha experiencia. En Argentina los presidentes o gobernadores, no sé qué título utilizan allí, del Banco Central de la República Argentina, duran exactamente el tiempo que tardan en decir no a un presidente. Recientemente, hace 1 o 2 años, se destituyó al último porque se negó a monetizar un déficit, pero tenía independencia hasta ese momento. En cualquier caso, es mucho más sencillo. Recordemos que la independencia de un banco central es un decreto del gobierno que se echa para atrás. El abandono del patrón oro permite a un Estado emitir la moneda con la que pagar sus deudas. Puede hacerlo de una manera muy soez o muy vasta, ¿no? Que es, le digo al Banco Central que emita y me mande aquí el dinerito y yo de aquí pago. Es de mal gusto, es de mal gusto. Entonces, normalmente lo que hacemos es un procedimiento un poquito, vamos a llamarlo, más sofisticado, más refinado, más elegante. El sistema elegante es que el Banco Central emite dinero, la banca privada, el gobierno emite deuda y los bancos privados piden dinero prestado al Banco Central para comprarle la deuda al gobierno. Es mucho más elegante y genera beneficios sustanciales, ¿no? Para el banquero. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. El patrón oro no permitía eso. ¿Por qué? Porque el patrón oro nos permite a un banco emitir billetes siempre que sean redimibles por oro. Es decir, el billete de banco al principio no era más que un certificado de depósito. El oro es caro, pesa mucho. Es un peñazo llevar una bolsa llena de monedas. Te dan un billete, pues vas mucho más cómodo. Pero claro, tú no puedes emitir más billetes que oro que tienes. En el momento en que te cargas el patrón oro, un banco central puede emitir todos los billetes que quiera. Puede emitir todos los billetes. Y esos billetes se han utilizado para financiar los déficits públicos. Claro. Con los déficits públicos, no cabe duda que se han financiado muchas cosas. Muchas cosas. No sé si muchas cosas que los ciudadanos habrían querido, pero también es cierto que muchas cosas de las que los ciudadanos sí querían. Cualquier cosa ha sido una manera de no cobrar a los ciudadanos los impuestos que habrían generado todos los bienes y servicios que se han dado socialmente. No voy a entrar, ya sabemos que parte del déficit puede estar generado por corruptelas, parte del déficit puede estar generado por ineficiencias. No vamos a entrar en eso. Yo lo que digo, con independencia de corruptelas y de ineficiencias del sector público, lo que está claro es que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, y es que muchos de los bienes y servicios de los que hemos disfrutado no se nos han cobrado vía impuestos. Dar bienes y servicios cobrando impuestos a la gente no siempre le gusta. Dar bienes y servicios generando deuda, es decir, no cobrando impuestos, incurriendo en más gastos que el ingreso y automáticamente pidiéndoselo al Banco Central, pues genera mucha más simpatía política. Eso es así, nos guste o no. El déficit continuo, además, han financiado más cosas. No solamente nos ha financiado el estado del bienestar, sino que yo soy de la opinión de que nos ha financiado 2 guerras mundiales. Soy de la opinión de que ninguna de las 2 guerras mundiales, ni la primera ni la segunda, o habría sido más difícil que se hubieran producido,
si los estados hubieran tenido que financiar el esfuerzo bélico cobrando impuestos. Han sido 2 fases de expansión monetaria muy grande. ¿De acuerdo? Sin embargo, financiar el esfuerzo bélico a base de endeudamiento, pues lo hace más soportable. Todos sabemos los problemas que tiene generar una gran cantidad de dinero. Generar una gran cantidad de dinero de la nada, pues hace simplemente que, como cualquier bien en economía, ¿de acuerdo? Cualquier bien abundante en economía pierde valor. Podríamos decir que no es que el oro suba o la plata suba. Realmente lo que está ocurriendo es que como el oro y la plata son cantidades que crecen poco, porque no están, digamos, no son cantidades que decida la capacidad humana, hay el oro y la plata que hay, más la capacidad de extracción anual que hace que esa masa pues vaya creciendo a un porcentaje razonable, 2, 3, 4%. Entonces, realmente lo que está ocurriendo no es que el oro y la plata sube, sino que el oro y la plata en términos de moneda, de las monedas que utilizamos, de las monedas de papel, pues lógicamente va ganando valor porque las monedas lo van perdiendo. Bien. En todo esto, como bien ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, la banca ha jugado un papel fundamental. Parte ya lo ha anticipado, ya ha anticipado parte del papel. La banca lo que ha sido es básicamente un financiador de los déficits públicos. ¿De acuerdo? Monetiza la deuda, que se dice. Dicho de otra manera, puede comprar bonos públicos que luego son redescontables en el Banco Central y conseguir, con lo cual recupera su dinero y, sin embargo, tiene el bono público que le está generando un interés. Los bancos centrales, si ustedes lo piensan bien, funcionan realmente como franquicias de un banco central. El negocio de banca no es un negocio libre. Yo sé que se suele criticar, es una postura que mantengo y que suele ser muy criticada, es que el problema del sector financiero no es un defecto de regulación, como se suele decir, es un exceso de regulación. No es libre el ejercicio de la banca. El ejercicio de la banca está reducido a un grupo muy pequeño de entidades, en el fondo. ¿Por qué solamente unas cuantas entidades pueden ejercer el negocio de la banca? Bueno, pues básicamente por lo siguiente, porque los bancos privados, financiadores del sector público, gozan de una regulación que les permite un nivel de apalancamiento muy elevado. O sea, un nivel de apalancamiento muy elevado, quiere decir un nivel excesivo de endeudamiento. Hasta las últimas reformas que se están emprendiendo, es decir, con el esquema de Basilea II, las necesidades de fondos propios de patrimonio neto de un banco exigibles por ley eran de solo el 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 euros que un banco prestaba, solamente 2 euros tenían que ser aportaciones de sus capitalistas. 98 era dinero que se podía pedir prestado. O sea, dicho de otra manera, la regulación permitía a la banca endeudarse en una proporción 98 a 2, 49 a 1. Esto es muy peligroso. Porque, claro, ¿de qué dispone un banco para devolver las 98 prestadas? Pues de la liquidación de las 100 que ha prestado a su vez. En el momento en que esas 100 que ha prestado a su vez pierdan un 2% de valor, ya estamos a la par. Si pierden un 3%, ya no se pueden devolver todo el dinero recibido. Negocio peligrosísimo. Sin embargo, este negocio peligrosísimo se permite, pero claro, no se puede permitir a todo el mundo porque es peligrosísimo. Y a los que se les permite, se les da una garantía. ¿Qué garantía da? Bueno, pues se da, a aquellos que hayan estudiado política monetaria, se les da la garantía de lo que se llama que el Banco Central actuará como prestamista en última instancia, ¿no? Last resort lender, se suele poner en los libros de política monetaria. El Banco Central asegura a aquellas entidades a las que ha autorizado el ejercicio de la banca dentro de su territorio, ¿de acuerdo?, que si en un momento dado la demanda de sus depositantes para retirar su dinero es excesiva y, por lo tanto, se ven con problemas a la hora de liquidar sus activos, no entendemos todos esto, claro, si en un momento dado una parte importante, no hace falta que sean todos, pero importante, de los acreedores de un banco quieren retirar sus depósitos, el banco tiene que empezar a vender. Si tiene que empezar a vender de manera rápida,
no vamos a llamar precipitada, pero sí rápida, es posible que tenga que tirar de los precios para abajo de sus activos y, por lo tanto, no pueda hacer frente a sus obligaciones. El Banco Central actúa como prestamista en última instancia y le repone la liquidez que necesita para que no tenga que vender los activos y no se produzca una caída de precios. Por eso el negocio de banca es un negocio que no se le puede dejar hacer a cualquiera. Es decir, es un negocio donde ambas partes sacan mucho. Los gobiernos se aseguran un financiador de sus déficits, ¿de acuerdo?, que permite, o mejor dicho, los estados aseguran un financiador de sus déficits, que permite a los gobiernos dar bienes y servicios a los ciudadanos sin brearlos a impuestos, por muy altos que nos parezcan los que pagamos. Pero como el negocio es altamente peligroso, el Banco Central les asegura la liquidez en un momento dado. Claro, esto es lo que nos explica que, por ejemplo, es esa sensación que tenemos todos de que hay un maridaje entre la clase política y no la empresarial, sino la financiera. Ese es el sentido, o sea, es un mismo ecosistema. ¿Qué papel han jugado en todo esto la regulación y los supervisores? Pues mire, la regulación ha sido un desastre, es un desastre. Los acuerdos de Basilea, vamos a pararnos en el 2, ahora estamos con el 3. Los acuerdos de Basilea han permitido, como he dicho antes, un apalancamiento excesivo. Y además no solamente han permitido un apalancamiento excesivo, sino que han favorecido que la financiación de los bancos vaya fundamentalmente al sector público. ¿Por qué? Porque la regulación discrimina a la hora de exigir recursos propios en función del deudor del banco. Me voy a explicar más sencillamente. Antes de las últimas reformas que han emprendido los dos últimos gobiernos, el que nos gobierna y el que le antecedió, las exigencias de recursos propios para hipotecas eran del 2,8%. ¿Esto qué quiere decir? De cada 1.000 pesetas que un banco prestaba en forma de hipotecas, solamente 28 pesetas tenían que ser, ya ven que la edad me traiciona, digo pesetas, solamente 28 tenían que ser recursos propios. Es decir, las otras 972 podían ser pedidas prestadas. Sin embargo, por ejemplo, el coeficiente de recursos propios para financiar deuda pública era del 0%. Es decir, un banco podía prestar 1.000 euros al Estado tomando prestadas a su vez del mercado 1.000. Un crédito normal, el coeficiente era del 8, es decir, para prestar 1.000 euros a un empresario sin garantía real hipotecaria, 80 tenían que ser recursos propios, es decir, solamente 920 tenían que venir de depósitos del público. Claro, si ustedes ven los tres activos que les presento, un bono público, no hay que poner dinero, una hipoteca, solo tengo que poner 28 euros por cada 1.000 que presto, me puedo endeudar en 972. Un crédito a un particular o a un empresario, me puedo endeudar en 920, solo tengo que pedir prestadas 80. ¿Aquí qué vemos? Pues fíjense ustedes que invirtiendo en deuda pública, a lo mejor el beneficio es muy bajo. Sí, a lo mejor el beneficio es muy bajo. Pero la rentabilidad sobre recursos propios es infinita. Porque si yo me endeudo, todo lo tomo prestado y presto al Estado algo más caro, todo el diferencial es para mí sin haber puesto nada. Dividir entre cero, como nos puede explicar en el antecesor la palabra, da infinito, ¿no? Sin embargo, claro, con las hipotecas pues tengo que poner algo más, con el crédito normal puedo poner algo más. Además, esta regulación que ha favorecido la financiación del déficit público ha favorecido las burbujas controladas. Vamos a ver. Hay algo que sabemos desde la escuela de Salamanca, es decir, saben ustedes la escuela de Salamanca, que son un grupo de escolásticos del siglo XVI español, que son los creadores del derecho internacional público y los creadores realmente de la economía, de la teoría económica, antes que Adam Smith. El padre Juan de Mariana
que es uno de estos autores, decía, o ya venían a demostrar, luego les cuento lo que decía el padre Juan de Mariana, pero primero venían a demostrar algo que todos sabemos, que un incremento de la masa monetaria genera inflación. Ya lo habíamos visto aquí, nos habíamos dedicado a traernos todo el oro de América, ¿de acuerdo? Entonces, para el individuo que cogió ese oro, ese individuo es cierto que fue rico, porque vino aquí y pudo adquirir, pero la nación no se enriqueció. La nación no se enriqueció, luego vemos por qué. Bien. Entonces, el problema de abandonar el patrón oro, las autoridades lo ven muy claro, muy pronto. Dice, si abandonamos el patrón oro y empezamos a meter liquidez en el sistema, liquidez que la metemos porque estamos haciendo compras que nos está financiando el Banco Central, ¿de acuerdo? Vamos a tener un problema, habrá una inflación generalizada. ¿Cómo evitamos una inflación generalizada y en lugar de ello creamos una burbuja sectorial? Dirigiendo la inversión de los bancos a determinadas actividades. Es decir, no le vamos a dejar a los bancos que presten para todo lo que la gente quiera. O tenemos que hacer que la gente pida prestado para determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a incentivar el crédito vivienda. ¿Cómo se incentiva el crédito vivienda? Pues todos lo sabemos. Un coeficiente de recursos propios bajos hace que el banquero, como es una operación en la que se puede endeudar mucho o tiene que arriesgar muy poco capital, baje los tipos de interés porque le interesa el crédito vivienda, le interesa porque le permite un apalancamiento brutal, le permite un altísimo endeudamiento, le permite casi financiar todo lo que presta. Es decir, no poner nada y aunque el margen sea pequeño, vuelvo al cociente que tiende a infinito. Las burbujas, por ejemplo, las últimas que hemos visto, la de la vivienda la hemos conocido en todo Occidente, pero por ejemplo en Estados Unidos, durante la crisis de la que estamos saliendo, hubo dos burbujas. Y las dos fueron estudiadas en la Cámara de Representantes. Hubo comisiones que las estudiaron en la Cámara de Representantes. Una es una de vivienda y la otra es del mercado educativo superior. En ambos casos, la regulación favoreció que los norteamericanos se endeudaran con una finalidad, o educarse o comprar casa, que son fines muy loables, no cabe duda, que son fines muy loables. De ese modo, había alguien que además también se financiaba y pasaba desapercibido, que era ¿cuál? El déficit americano. Entonces, básicamente, la Reserva Federal emite dinero para que los bancos centrales lo tomen y lo pongan en circulación en forma de crédito al Estado, a los adquirentes de vivienda y a los adquirentes de servicios de educación superior. Durante esos años se han creado muchísimas universidades en Estados Unidos a mucha velocidad, en parte porque los créditos los avalaba el Estado, porque el Estado daba incentivos a los que se endeudaban para mejorar su educación, igual que aquí, por ejemplo, pues se daban los incentivos a la adquisición de vivienda en forma de IVA bajo o de deducción fiscal de los intereses pagados por la deuda, ¿de acuerdo? Y eso parece que es un fin muy loable, pero en el fondo es una inflación generalizada, focalizarla en un sector en concreto, bajo la idea de que estamos permitiendo a la población en general acceder a bienes y servicios que no podrían en otras condiciones. Al final todos sabemos cómo acaban las burbujas, lo hemos visto. En Estados Unidos han acabado de las dos, están cerrando universidades privadas, etcétera, etcétera. Es muy interesante unas declaraciones que hizo en la Cámara de Representantes ante la Comisión un individuo que había abandonado el mercado de bonos basura de los años 80. Recordarán ustedes que hubo en los años 80 también una explosión, o finales de los 80, una explosión especulativa con bonos basura en Estados Unidos. Había abandonado el mercado de los bonos basuras para dedicarse al mercado de las universidades privadas. Como financiero, se dedicó a montar todas las estructuras de financiación de esto. Y cuando le llamó la Cámara a declarar, dijo: mire, yo dejé el mundo financiero porque me parecía un mundo cochino y tal. Dice, y ahora me he metido en este tema de la universidad privada. Dice, y es peor. Claro, lo que lo hacía peor era realmente que
tanto cuando él estuvo en el mercado de bonos como ahora estaba en el mercado de universidad privada, le podía haber pillado ahora el mercado de titulizaciones de deuda hipotecaria. El problema estaba donde está, dicho de otra moda, en que se está financiando con dinero creado de la nada burbujas de especulación. Bien, fíjense ustedes además una cosa, se crea dinero de la nada, de la nada. A todos nos sorprende mucho declaraciones que decían hace unos pocos años, para acabar con el hambre en el mundo hacen falta, no recuerdo bien la cifra, pero la que recuerdo la voy a multiplicar por 2, y así seguro que no me equivoco, porque me sale una cifra ridícula. Para acabar con el hambre del mundo hacen falta 40.000 millones de euros. Oiga, pues si solo faltaban 40.000 millones de euros para acabar con el hambre en el mundo, teniendo en cuenta que la banca española nos ha costado bastante más que el reflotamiento de empresas en Estados Unidos, ¿no? El sector de automoción y el sector de banca nos ha costado más, viendo la cantidad de ayudas que han dado otros países europeos a su banca y a su sector. Si solo faltaban 40.000 millones para acabar con el hambre en el mundo, Occidente es muy miserable, ¿no? Oiga, fabrique 40.000 millones. Hay 40.000 millones para la banca española. Hombre, pues ¿yo qué quiere que le diga? Yo, me siento más a gusto si mis políticos se gastaran 40.000 millones en acabar con el hambre en el mundo. ¿Por qué no había 40.000 millones para acabar con el hambre en el mundo? Porque lo que necesita los territorios donde se pasa hambre no son billetes, son alimentos. Ese es el error. El dinero no es nada. Es decir, usted puede, si usted se manda en sacas, no 40.000, 60.000 millones a Etiopía, no arregla el hambre en el mundo, porque lo que necesitan los etíopes no son medios de pago, sino cosas que comprar. Si usted les manda 60.000 millones a los etíopes, lo único que hace es que puedan comprar. Pero como las cosas que hay son las mismas, desplazarán a otros, he explicado porque los precios se subirán, que ahora mismo podían comprar esa comida. O sea, el problema de la riqueza no es la fabricación de dinero. El problema de la riqueza es crear bienes y servicios que otro quiera. Pero estamos focalizados en la economía monetaria. La solución para nuestros bancos, aunque sí parezca mentira, bueno, no es la solución que a mí me gusta, pero para nuestros bancos sí es una solución que les den 40 o 60 millones, porque están cambiando dinero por dinero. Pero estamos viendo que no se está creando riqueza. La riqueza nunca es dinero. La riqueza son bienes y servicios. Y las transacciones que hagamos de ello. Dinero solo crea inflación. Les había prometido una cita del padre Mariana y es interesante porque, claro, lo que vemos es que lo único que hemos hecho ha sido crear grandes inflaciones, pero para que las grandes inflaciones no se nos conviertan en las inflaciones del periodo de entreguerras en Europa, como la inflación húngara, donde los precios subían un 207% diario, o la inflación alemana, famosa que trajo el advenimiento de Hitler, para que no se nos conviertan en esas inflaciones, las hemos convertido en inflaciones controladas en determinados sectores. En España tenemos muy claro cuál es el sector. Bueno, el padre Juan de Mariana decía que es causa que justifica el tiranicidio. Ya saben ustedes que al padre Juan de Mariana solo se le podía leer en España, fuera no lo querían leer, estaban prohibidas sus obras, porque era uno de los que justificaban el tiranicidio, es decir, las causas que permiten matar al rey. No entiéndase al rey de España, entiéndase al que gobierna en cada momento. Causas que justifican matar al rey. Y una de ellas era el envilecimiento de la moneda, es decir, crear inflación. Imagínense ustedes si aplicásemos esto hoy día a los miembros del Comité del Banco Central, ¿no?, Europeo. Yo siempre digo lo mismo. Realmente uno de los problemas modernos es que hemos relajado mucho el Código Penal. Vamos a ver por qué digo esto. Fíjense ustedes que en la Edad Media el banquero que quebraba pagaba con la horca. En el siglo XIX existía la prisión con deudas. En el siglo XXI el banquero no quiebra, se le reponen las pérdidas.
Como ustedes comprenderán, con este terror a las consecuencias de los actos es imposible que tengamos banqueros disciplinados. Estas son las razones por las que yo siempre he sido muy partidario de dejar caer a las entidades. De dejar caer a las entidades. El miedo a la quiebra, y hoy no se paga con la horca, habría hecho que muchísimas decisiones no se hubieran tomado. En el fondo, lo que tenemos es un problema de que hay grupos sociales que no tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Bien. Nuestra crisis. Bueno, pues nuestra crisis, la española, es como la del resto de Occidente. O sea, es una crisis que se genera en parte por un abandono del patrón oro con la finalidad de financiar déficits públicos que puedan permitir dar a los ciudadanos bienes y servicios que no tengan que pagar con sus impuestos, y para no generar inflación lo que hacemos es focalizar toda la liquidez que se mete en el sistema en determinadas decisiones de consumo, como por ejemplo la adquisición de vivienda. En España además tenemos un problema más. ¿Cuál es? El problema de las cajas de ahorros. El problema de las cajas de ahorros, porque en España, si nos damos cuenta, los bancos no nos han dado grandes problemas, hablamos de la banca, pero es el subsector cajas de ahorros. Los bancos, pues ha habido alguno y se pueden ya dar nombres, ¿no? El Banco Pastor debía estar mal porque tuvo que absorberlo el Popular. Se solucionó como se solucionan estas cosas. Es decir, le faltaban recursos propios, es decir, estaba más endeudado de lo que le permitían los límites legales, simplemente porque el valor de sus activos se había deteriorado, pero todavía era superior a la deuda que tenía, y antes de que se siguiera deteriorando, lo compró otro, lo absorbió, repuso. Muy bien, una solución de mercado. Hay algún otro banco pequeño que así ha sido también, hay algún otro que se habla siempre en el mercado que está a la venta, pero no hemos tenido, el único banco que ha sido intervenido era filial de una caja de ahorros, que era el Banco de Valencia. Entonces nosotros tenemos algún problema ahí en las cajas de ahorros que es diferencial en España. Yo no estoy en contra de las cajas de ahorros, No soy de los liberales que creen que todo tiene que tener propietario. O sea, o que tiene que tener forma de sociedad anónima. Es decir, los bancos son entidades bancarias con forma de sociedad anónima. Las cajas rurales, por ejemplo, y aquí volvemos a lo de la pasión por el tamaño, son las entidades bancarias más pequeñas del sistema español, tienen forma cooperativa y no nos han dado ningún problema. La demostración de que el tamaño no es lo importante. Las cajas de ahorro, que son entidades bastante grandes, el tamaño medio de una caja en España supera el tamaño medio de un banco. No nos confundamos. Que las dos grandes entidades bancarias españolas sean bancos no quiere decir que el tamaño medio de los bancos supera el tamaño medio de las cajas, es al revés. El tamaño medio de las cajas supera el tamaño medio de los bancos. Bien, el problema de las cajas es un problema político. Es un problema de que en un momento dado se viola los derechos del fundador. Voy a explicar esto. Las cajas de ahorro son fundaciones. Una parte de ellas muy importante las fundó la Iglesia y otra parte muy importante de ellas las fundaron entes locales, diputaciones provinciales, básicamente. Diputaciones provinciales y ayuntamientos durante el siglo XIX, y las de la Iglesia, algunas son muy antiguas, vienen del siglo XVIII. Bien. El fundador, que es un derecho reconocido en la Constitución española, pone un patrimonio, renuncia a él, elabora unos estatutos de fundación y dice para qué tiene que dedicarse ese dinero y cómo tiene que gobernarse. Eso permitió que la Caja de Ahorros, que fundó el padre Piquer en 1702, haya vivido hasta muy recientemente. En un momento dado, en 1977 y luego posteriormente en 1982, se decide que las cajas de ahorros tiene que haber representantes del cuerpo social, básica, que es la excusa para meter a los políticos. Y desde entonces, pues en 35 años nos hemos cargado las cajas, algunas con casi 300 años de historia.
Se resultaba que las cajas, cuando sus fundadores no se inmiscuían, porque muchas veces sus fundadores estaban muertos, porque sus fundadores eran personas jurídicas que lo que habían hecho es darle un estatuto que decía cómo se debía gestionar ese patrimonio y con qué fin. Habían funcionado perfectamente. Fíjense que además estamos redescubriendo las cajas de ahorros por otra vía, porque la finalidad de las cajas de ahorros era favorecer el crédito de los más desfavorecidos. Es decir, lo que ahora, cuando de vez en cuando alguien monta un banco para dar microcréditos, llama prácticas financieras de inclusión social. Es muy pedante la expresión. Oiga, pues si las prácticas financieras de inclusión social eran el monte de piedad, que después de la guerra civil permitía a la gente en un estado de necesidad empeñar un colchón. ¿Me explico? Ahora que hablamos tanto de microcrédito. O sea, ahora nos damos cuenta que tenemos un problema porque hay un segmento muy grande de la población que no puede acceder al crédito. Que el crédito es bueno, claro que es bueno. Permite montar pequeños negocios, anticipar alguna decisión de consumo, siempre que uno sepa medir que el crédito lo tiene que pagar con superávit futuros. Y entonces nos inventamos lo del microcrédito. Y para eso tenía usted ya las cajas. Lo que pasa es que usted primero viola los derechos del fundador de la caja y luego me convierte la caja en un banco. Pero claro, la función social de un banco funciona si hay accionistas que se mueven por el principio del beneficio, y no critico eso. O sea, critico que el principio social, el objeto social de un banco funciona cuando hay accionistas detrás. Y el objeto social de una caja, que es otro, aunque sea en el mercado del crédito, funciona cuando hay detrás una fundación. Ahora, de repente usted cambia el objeto social de la caja, ya no es la práctica de inclusión financiera, de inclusión social que se dice ahora, el microcrédito, permitir el acceso al crédito a las clases más desfavorecidas, y detrás no le pone accionistas, le pone unos señores que no responden ante nadie, porque por lo menos cuando hay accionistas el equipo directivo responde ante ellos. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? No la mía. La de los gobiernos. La de los gobiernos que padecemos. Pues han sido 4 por fases. La primera respuesta de nuestros gobiernos fue la negación. No hay crisis. ¿De acuerdo? Sobre todo bajo esa idea equivocada de que la economía es un estado de ánimo, como dijo algún presidente del gobierno, o que la economía no es ciencia, sino que es técnica. Bien ustedes, la economía es ciencia, no es técnica. Los economistas son científicos, no son técnicos. Ese es uno de los grandes errores en el uso de la economía. Ya sé que algunos de los que están aquí me dirán, oh, pues vaya ciencia tú, vaya ciencia que no da una, ¿no? Yo creo que aquí es importante para entender, claro, por qué se atreven a negarse la crisis, por qué se cree que la economía es un estado de ánimo, muchas cosas, a entender por qué la economía es una ciencia y cómo funciona. Mire, la economía lo que no es una ciencia exacta que permite, cuando se aplica soluciones técnicas, acudir a la ingeniería. Es decir, un físico, si yo tiro una moneda de esta altura, me dice exactamente qué velocidad lleva la moneda en cualquier punto del trayecto, porque utiliza la fórmula de la ley de la gravedad, que nos explica con qué velocidad y la aceleración, ¿no? Con qué aceleración va cogiendo la moneda y, por tanto, qué velocidad lleva en cada uno de los puntos. Me dice, aquí va a una velocidad, y aquí va más deprisa, aquí va más deprisa, y además me dice en cada punto qué velocidad lleva. Porque eso es una ciencia exacta. Y permite su aplicación, que es la técnica, es la ingeniería. La economía no permite eso.
La economía tiene escasa capacidad predictiva. Y tiene escasa capacidad predictiva porque lo que observa es el comportamiento de humanos. Y el comportamiento de los humanos no es predictivo. Es más o menos razonable. Más o menos razonable. Pero no todos los humanos responden igual, ni de la misma intensidad. La economía se parece muchísimo más a la medicina. Muchísimo más. Vamos a ver. Este es un ejemplo que algunos ya me han oído varias veces. Si yo me planto delante de mi médico y le digo, mire usted, yo sigo una dieta totalmente desequilibrada, donde me tomo 10 tabletas de chocolate al día, 2 kilos de azúcar y 6 u 8 botes de mermelada. Y de ahí no bajo. Alguno dice para ahí ni sube, ¿no? Claro, el médico sabe exactamente cómo voy a acabar. Lo que no sabe es cuándo. Como todos sabemos que la emisión de monedas en respaldo metálico termina generando inflación. Lo que no sabemos es cuándo. Y si usted controla la inflación para generar una burbuja, sabemos que habrá una burbuja en qué sector y que explotará. Lo que no sabemos es cuándo ni con qué intensidad. Porque dos pacientes que le cuentan al médico la misma dieta, pues el médico tiene primero que el peso no es el mismo peso, pequeños detalles que desconoce, aunque les pregunte muchas cosas, como que uno algunos días no coge el ascensor y el otro sí. Y luego está el factor, el factor cromosómico, el factor genético. Pero lo que está claro es que esos dos individuos van a acabar diabéticos y ciegos. Lo que no sabemos es si se morirán antes de quedarse ciegos o después. Es más, alguno a lo mejor se salva de la ceguera por la muerte. ¿No? Así es como funciona la economía. Entonces, la economía es una ciencia con una capacidad predictiva limitada. Sin embargo, en general, los políticos han creído que la economía tiene capacidad predictiva, siguen vendiendo que tiene capacidad predictiva y, por lo tanto, que es un problema técnico la solución de nuestros problemas. Y además se han arrogado una responsabilidad de la que ahora se arrepiente, que es que son capaces de solucionar nuestros problemas económicos. Esta es la gran crítica a la planificación central. El Estado no puede arrogarse unas capacidades que no tiene. Es como los bancos centrales cuando dicen que ellos van a calcular la cantidad de dinero que necesita la economía. Y, por cierto, últimamente funcionaban con reglas que parecían razonables, ¿no? Hacerla crecer un porcentaje. Dice, oiga, pues para eso ya estaba el oro, que también crece un porcentaje, el porcentaje de esta acción. Y no depende de la voluntad de unos individuos que en un momento dado deciden, sí, pero como este año es excepcional, en vez del 2, este año nos vamos a saltar la regla. Necesitamos reglas. Necesitamos reglas porque, como decía un ministro a Napoleón III, solo podemos apoyarnos en aquello que ofrece resistencia. Lo que no ofrece resistencia no sirve para nada. Bien, entonces, la primera respuesta ha sido la negación de la crisis y la idea, además, de que hay capacidad predictiva en economía, de que el Estado puede tener toda la información necesaria para tomar la decisión correcta en el momento en que se necesita. Y está claro que no. No fallan porque sean no fallan porque sean malas personas. Fallan porque son unos negados. O sea, fallan por ignorancia, por soberbia, o como decía Hayek, la fatal arrogancia. La segunda respuesta, después de esta introducción medio filosófica por el tema de la negación, es aquí en España fue los reales decretos del anterior gobierno que, en vez de pedirle a las entidades que valorasen adecuadamente sus activos para ver cuál era la diferencia entre sus activos y sus pasivos, lo que hace es exigirles más recursos propios. Oiga, si no nos interesa que tengan más recursos propios, que está muy bien, que aumenta la solvencia, que es verdad. Lo que nos interesa es saber
si entre su activo y su pasivo hay una diferencia todavía positiva o no la hay. Y no se les pide eso, se les pide que pongan más recursos propios. No, primero. Es más, se le hace un daño tremendo a la banca española porque se le exigen más recursos propios que a la banca extranjera. Por lo tanto, la banca extranjera, en ese sentido, pues salía beneficiada en términos de competencia. No. Si el coeficiente, si es este, el que vamos a usar, que es muy bajo y por eso se ha modificado, de hecho ha pasado del 2% al 9%, si es ese, que usen el mismo que los demás, pero en cualquier caso valorar adecuadamente sus activos. Se favorece además una normativa contable que desincentiva a las entidades a vender. Las entidades no han vendido activos. ¿Por qué no querían vender activos? No solamente porque si vendían les habría surgido una pérdida, porque el valor por el que figuraban los activos en sus balances era superior al valor de mercado, sino esto es mucho más importante, porque cuando algunos discutíamos la valoración de los activos de la banca nos contestaban ¿y qué valen? Y efectivamente tenías que decir no lo sé. ¿Por qué tenías que contestar no lo sé? Porque en un mercado donde no hay transacciones no se sabe lo que valen las cosas. Yo sé lo que vale una acción del Santander porque cotiza todos los días. Yo sé lo que vale una onza de oro porque cotiza todos los días. Yo sé lo que vale un piso cuando hay transacciones, más o menos. Se ha vendido el del tercero, uno una calle más abajo. Pero cuando no hay transacciones no sabemos lo que valen las cosas. Entonces, el mejor modo de defender las valoraciones por las que figuraban los activos en los libros de los bancos era no sacarlos a la venta, porque si salían a la venta habría lo que los tasadores llaman testigos. Y los testigos permiten valorar. Y si hubiéramos valorado, ya habríamos descubierto el agujero que teníamos hace mucho tiempo. En esto, que llega el señor de Guindos, que es liberal pero poco. O liberal pero con timidez. Es un liberal tímido. Y nos saca dos primeros reales decretos que enardecen a las masas liberales. Exigencia de una correcta valoración de activos. Vamos bien. Es decir, no sé lo que valen las cosas, pero va a hacer usted una cosa, las va a valorar por nada. Muy bajo. Así, si el precio que pudiera tener en el mercado es mejor, lo venderá. Empezarán a vender, tendremos testigos, y si las cosas valen más de lo que yo le he dicho, señor, que para eso soy el ministro, pues entonces valdrán lo que dice el mercado. Pero ya por fin sabremos lo que vale. Pero claro, en algún momento alguien le debió apercibir al señor de Guindos de que, hombre, que esto del liberalismo no se lo debe tomar en serio. que esto de la libertad de mercado no va en serio. O sea, la libertad de mercado solo existe para un segmento de la población. Claro, pero no, aquí somos liberales de cintura para abajo. Pero no vamos a ser liberales de cintura para arriba. Y entonces creamos el banco malo, que se carga los dos primeros reales decretos del señor de Guindos, que nunca me ha hablado, pero después de esto no me volverá a hablar. El banco malo no es más que un instrumento de sostenimiento de los precios de los inmuebles. Si se hubieran dejado los dos primeros reales decretos, los bancos habrían tenido que empezar a vender sus activos. Habrían encontrado incentivos a vender sus activos, porque las valoraciones eran bajas. Y si no eran suficientemente bajas, otro real decreto que valore todavía por menos. Hasta que reciban ofertas que superen los valores contables. Y entonces ya no les interesa retener el activo. La falta de liquidez era por eso. Y por otra cosa más, porque la poca liquidez que llegaba del Banco Central se dedicaba a financiar el déficit público. Empieza usted a vender activos. Pero alguien le dice lo del liberalismo y entonces se crea el banco malo. El banco malo no es más que un sostenedor de precios. Yo le compro los activos y me encargo y tardo 15 años en venderlos, porque si los vendemos de golpe los precios caen. Claro, oigan, pero es que esa es la solución que se nos aplica a todos los demás. Esa es la solución que se le aplica a la gente que tiene que vender su casa para saldar una deuda.
Cuando uno está sobreendeudado y su capacidad de generar superávits en el futuro no es suficiente para hacer frente a su deuda, tiene que vender activos y los tiene que vender en el momento en que necesita el dinero al precio que le da el mercado. Y eso le pasa a mucha gente. Pero no vamos a permitir que le pase al cómplice del Estado, al que le financia los déficits públicos. Algunos dicen, el banco malo dará dinero. Bueno, claro, dinero. Vamos a ver, beneficio contable va a dar. Estoy casi seguro. Porque si usted compra hoy y vende dentro de 15 años, pues si compra por 100 y dentro de 15 años compra por 115, vende por 115, pues ha ganado dinero. ¿Pero es razonable ganar un 15% en 15 años? O dicho de otra manera, ¿era razonable comprar a 100? Claro. Es que una cosa es el resultado contable y otra es el beneficio económico. En 15 no hay un inversor que asuma el riesgo de un banco malo, ¿se ve?, por un 15% que he puesto de ejemplo en 15 años. Un inversor probablemente, calculo yo, y esto es un cálculo que he hecho, que exigiría por una operación de estas características un 16% anual. Por lo tanto, si dentro de 15 años voy a tener 115, ahora debería comprar aproximadamente por la cuarta parte. O sea, por 25. Comprando por 25, si dentro de 15 años valen 115, he sacado un 16%. Claro que el banco malo gana 15. Un inversor privado o en condiciones de mercado se ganarían 90. Toda esa diferencia entre el precio que paga el banco malo y el que pagaría un inversor privado es una subvención encubierta. Es una subvención encubierta al sector público. Al sector financiero. Es casi lo mismo el sector público y el financiero, exacto. Respuestas a la crisis. Bueno, voy a empezar por la parte de abajo y me voy a la última, que es la más discutible. Vuelta al patrón oro. Un límite a la cantidad de dinero. No podemos dejar en manos de un grupo de tíos muy listos, incluso aunque sean doctores en economía, como son los miembros del Consejo de Dirección del Banco Central Europeo, decidir qué cantidad de dinero necesitamos. No, mire, la cantidad de dinero está dada. Está dada. Punto. Crece al 2, al 3 o al 4%. Depende de la capacidad del hombre de extraer las minas. Punto. 2. Definición de límites a los ingresos públicos. Ya han visto que yo no soy contrario al déficit. Para ser un economista ortodoxo, o de los que suelen llamar ortodoxos, pues no está mal. No es usted contrario al déficit. No soy contrario al déficit. Comprendo el déficit. Es muy humano el déficit. Me pasa a mí cada vez que cambio de coche. Ahora se empieza a hablar de definir, de poner límites constitucionales al déficit público. Unas veces se habla del 0%, otras veces se habla de un 3%, otras veces se habla de una media, a la media de los últimos. Pues miren, yo no soy partidario de un límite constitucional a los déficits públicos. Creo que es una trampa, porque se puede cumplir siempre. ¿Cómo se cumple una limitación de déficit? Cuando uno ha incurrido en un gran gasto, aumentando los ingresos, subiendo los impuestos. Simplemente. De hecho, es lo que está haciendo este gobierno. Se le han disparado los gastos un 9% y no se ha subido los impuestos. A este gobierno que presume, respecto del anterior, de que, oiga, yo cumplo los déficits. Sí, claro. Y yo, si yo tuviera la capacidad de pedirle a mis clientes o mis colaboradores pudieran fijar sus ingresos en función de los gastos que ellos deciden, no tendrían déficit. Piensen, si ustedes, un colaborador mío decide que para llevar un ritmo de vida adecuado a sus circunstancias se merece 100.000 euros al mes y se los gasta. No incurre en déficit en el momento en que me pueda exigir a mí que le dé 100.000. No tiene ningún sentido. Las economías familiares, las economías empresariales no funcionan gastando
¿correcto? Y luego exigiendo los ingresos para cubrir los gastos. Funcionan al revés. Sobre una base de ingresos construyo el gasto. Es decir, a mí me entran 2.500 euros al mes, pues tendré que montarme una vida de 2.500 euros al mes. Pero no gasto todo lo que me da la gana y luego no incurro en déficit porque tengo la capacidad de exigir a la población el pago de impuestos. Por tanto, lo que hay que limitar constitucionalmente son los ingresos. ¿Qué porcentaje de la producción de la nación, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje de la producción de la nación puede exigir el Estado? Eso tiene una gran ventaja, además. Fíjense que los ingresos públicos ahora son unos dientes de sierra tremendos, tremendos. El año pasado cayeron un 18%, este año van aumentando un 9%. Realmente el Producto Interior Bruto es mucho más estable. Cae un 0,6, un mal año, un 1,5, un año muy malo, un 3% un año muy malo, sube un 2 o un 3 un año medio bueno, un 4 un año bueno. El Producto Interior Bruto es muy estable. Yo le digo, llévese un porcentaje de lo que produce la nación. Luego ya podemos entrar en el reparto de cómo se hace el reparto ese, que es el pago de impuestos. Pero luego vemos, el reparto no voy a entrar, no soy un experto en Hacienda Pública. Y a partir de ahí, sabe usted que eso es lo que tiene para gastar y para pagar la deuda. Eso además tiene una gran ventaja y es que impide a un político hacer promesas, o por lo menos promesas exageradas. Cada uno puede hacer grandes promesas cuando no tiene limitación al ingreso. ¿Se ve? Claro. Uno puede hacer grandes promesas de gasto cuando no tiene limitación al ingreso. Os puedo prometer lo que queráis porque luego os voy a freír impuestos para cumplir con otra promesa electoral que he hecho, que es el déficit cero. Sin embargo, si el Estado cuenta con un nivel de ingresos determinado, las promesas son más fácil ver si saltan del límite de ingresos, teniendo en cuenta que a los ingresos hay que restarle siempre, ya como primer gasto, el servicio de la deuda. Fíjense ustedes que lo del servicio de la deuda, los intereses no es una broma. En los 9 primeros meses del año hemos pagado 21.000 millones de euros. Todos los funcionarios nos han costado 20.000. Nos cuesta la deuda un 5% más que todos los funcionarios. Redefinición del estado del bienestar. Yo creo que los individuos somos culpables. O sea, yo creo que somos culpables de los políticos que hemos elegido. Es decir, nos han encantado las promesas que nos han hecho, que no nos hayan... Al margen, insisto, de que pueda haber corrupciones, corruptelas, ineficiencias, eso es otra discusión. Nos han encantado las promesas que nos han hecho, el Estado que nos han dado y que los impuestos, por muy altos que nos parezcan, hayan sido bajos para el nivel de servicios que hemos recibido. Mejor hay que empezar a redefinir el estado del bienestar. Por ejemplo, es razonable, como dice la Constitución española, me lo parece, empieza en tono de pregunta, pero no es pregunta, es afirmación. Es razonable, como dice la Constitución española, que determinados bienes y servicios estén asegurados. Pero asegurados no quiere decir que el Estado tenga que ser el provisor o el proveedor. Quiere decir que los tiene que asegurar. No es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo 3 o 4, realmente. Si me apuran, 3. Pero admito un catálogo más grande. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Básicamente. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, sanidad, educación, puede ser el asegurador. No podemos permitir que se pierda un talento o una vida por falta de medios. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero no tiene por qué ser el Estado el que lo provea. Tiene que ser el Estado el que lo asegure. Que es distinto. O sea, hay que redefinir cuáles son las funciones de un Estado, porque el Estado se ha convertido en el empresario más grande. Y es mal empresario. Pero no digo que deje de ser empresario porque sea malo, sino porque no son sus funciones. Por último, a lo mejor tenemos que empezar a definir que hay otro tipo de bienes y servicios que no es razonable más que nos los proveamos nosotros, como es el ocio y la cultura.
que además se convierten en fuente de adoctrinamiento cuando cae en manos del sector público. Realmente, el sector público nos ha convertido en menores de edad. Las grandes decisiones de consumo que tenemos que hacer en nuestras vidas, y las grandes decisiones de consumo de nuestras vidas no es comprar un coche. No, las grandes decisiones de consumo probablemente sean asegurarnos la vejez, dar educación a los hijos, gozar de ahorros suficientes o un sistema de protección que nos asegure la sanidad. Esas grandes decisiones prácticamente se nos han arrebatado. Una vivienda, ¿por qué no? O una vivienda en alquiler, en propiedad. Las grandes decisiones de consumo se nos han arrebatado. Nos hemos convertido en menores de edad, donde prácticamente todo el producto de nuestro esfuerzo va a manos del Estado, que nos deja unas cuantas monedas, pues para que podamos ir de copas, ir al cine, en fin, esos vicios menores que todos tenemos, comprar tabaco. O sea, tenemos que responsabilizarnos de nuestras vidas y responsabilizarnos de nuestras finanzas. Sin embargo, el discurso político mayoritariamente admitido, además por la población, es que los políticos o el Estado tiene que solucionarnos la vida. Yo la verdad es que no quiero que el Estado me solucione mi vida, entre otras cosas porque es lo que le da gracia a la vida, de solucionarla, no que te la den hecha. Pero está claro que nos tenemos que plantear, insisto, esta redefinición del estado del bienestar, ¿no? Nada más, agradecerles su atención. Aquí les había puesto estas dos transparencias, pero no las voy a comentar. Agradecerles su atención y bueno, pues pasamos, Marion, cuando tú quieras, al turno de ruegos y preguntas.